Entonces están ustedes viendo la primera imagen de lo que vamos a hacer, lo que corresponde al corazón, que es una especie de continuidad de lo que hicimos el ciclo pasado en lo que son los vasos sanguíneos. Dentro del aparato cardiovascular, como saben, esto está compuesto por vasos sanguíneos y por el corazón. Entonces terminamos esta parte del aparato cardiovascular con el corazón. Este corazón, como ven, está dentro de lo que es el tórax. Este es importante, esta radiografía, para que vean de que en una radiografía simple se puede identificar por medio de las siluetas algunos componentes del corazón. Y ahí está. El arco aórtico, que es muy característico en esta parte. Aquí debe estar la vena cava superior. Aquí está la aurícula derecha, en esta parte. Aquí la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La silueta cardíaca, como ven aquí, debe ser tomada con una radiografía simple, con lo que se le llama una teleradiografía, exclusivamente para ver silueta cardíaca, porque eso es lo que caracteriza a esta particular forma de ver el corazón en una radiografía simple. El corazón, por lo tanto, es un órgano muy noble, único, late 40 millones de veces al año y bombea más de 7.500 litros de sangre por día. ¿Ya? En una vida útil, típica, ¿no?, su producción acumularía o llenaría 3 superpetroleros. Imagínense la cantidad de latidos que hace en la vida de una persona promedio. Y decimos vida promedio aproximadamente 70 años. Más o menos por ahí, esa es la vida promedio. Claro, todo depende de donde uno viva, ¿no es cierto? Pero esa es más o menos la condición. Ahora, en este órgano, como ven aquí, tiene las dos partes importantísimas. El mismo aparato cardíaco, el corazón propiamente dicho, y el tronco vascular, que es principalmente la arteria pulmonar y la aorta, que es esta de acá que están viendo. Son los dos componentes básicos que tiene que uno identificar. Y dentro de ellas, uno de los elementos más interesantes, más importantes, es el lado izquierdo del corazón, porque a la larga ese es el componente que sirve para la irrigación sistémica. Con la aurícula izquierda, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. Y aquí está la aorta con sus 3 válvulas, que es característico. Entonces, estos elementos básicos sirven para que el corazón funcione adecuadamente en la vida media de una persona. Ahora, una de las cosas básicas que se tiene que aprender es los vasos sanguíneos del corazón, que son las coronarias. Estas coronarias tienen la particularidad de que son epicárdicos, ¿correcto? Aquí se ve una huella de una de las ramas de la coronaria, aquí se ve la otra rama, que tienen que circular por toda la superficie, que son las arterias grandes, ramas de la coronaria, pero a la vez, están viendo ustedes aquí abajo, una de estas arterias, que es la descendente anterior, por ejemplo, de la arteria coronaria izquierda, la descendente anterior, y tiene una particularidad en su posición anatómica. Esta arteria tiene ramas que son perpendiculares al miocardio. Ven ustedes aquí se ha hecho una radiografía con contraste de toda la red vascular. Y miren cómo sale, perpendicular. Todo esto sirve para, evidentemente, el mantenimiento del miocito, ¿no?, de la fibra miocárdica, aquí viable y que funcione adecuadamente. Esa es la función, esa es la característica de estos vasos sanguíneos, que son ramas de las ramas principales
de la arteria coronaria. Aquí, los mecanismos de la enfermedad cardíaca. A propósito, la base de todo lo que estoy hablando está en Robbins. Robbins es el libro de cabecera de ustedes, eso ya les dije en el ciclo anterior. Hasta los chinos creo que utilizan Robbins. ¿Por qué? Porque es una forma muy interesante de hacer el curso en los ciclos pregrado, porque ayudan mucho al entendimiento de los mecanismos y de la patogenia de los órganos enfermos a estudiar. El mecanismo en la enfermedad cardíaca, el mecanismo de la enfermedad, ¿en dónde radica? Y eso es lo que tiene que saberse. Son varios sitios, ¿ya? En varios sitios está el problema. Uno es el fallo de la bomba. El fallo de la bomba significa, ¿ya?, que es probablemente el más común de todos los problemas que puede tener el corazón, ¿ya?, y está relacionado al músculo cardíaco. Cuando uno dice que es fallo de la bomba es porque el músculo cardíaco no se está contrayendo adecuadamente y por lo tanto el espacio, ¿no?, del ventrículo, o sea, la cavidad ventricular propiamente dicha, y métanse en la cabeza que vamos a, y hagan una abstracción de esto, del músculo y del corazón izquierdo. Entonces, cuando el músculo cardíaco se contrae débil, no muy fuerte, eso significa de que la sangre que está en la cavidad ventricular no se va a vaciar correctamente. Y a eso se le llama una disfunción sistólica. El corazón no, está débil, no funciona. En otros casos, a veces este músculo cardíaco no se puede relajar como se debe y por lo tanto no va a permitir un llenado adecuado de la sangre hacia el ventrículo. Y es lo que resulta en lo que se llama la disfunción diastólica. Este es uno de los problemas más serios que se tiene en las enfermedades cardíacas, el fallo de la bomba. El otro problema es la obstrucción al flujo. ¿Ya? La obstrucción al flujo, ¿qué significa? Son lesiones principalmente de las válvulas, ¿ya?, que impiden, ¿ya?, que la sangre pueda llegar a la cavidad cardíaca o pueda salir adecuadamente. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas es la válvula aórtica que está estenótica, que está cerrada, que está estrecha por un problema de calcificación, por ejemplo. Entonces, la cantidad de sangre que está llegando a la cavidad ventricular izquierda no va a poder salir adecuadamente y por lo tanto hay una gran hipertensión por la fuerza que está produciéndose en la contracción del miocardio y eso hace que haya mayor esfuerzo para eso, por la obstrucción del flujo. Por lo otro también es que haya demasiada cantidad de sangre que está llegando a esa cavidad. Por ejemplo, en una coartación de aorta, por ejemplo. El otro, el flujo regurgitante. El flujo regurgitante también está relacionado a un problema valvular. Es un problema en el cual la sangre no se sostiene en las cámaras que deben por lo muy frágil, lábil que es y deja pasar la sangre. Como resultado, hay un aumento de volumen en una de las cámaras, por ejemplo el ventrículo izquierdo, y hace eso que afecte la capacidad de presión del músculo cardíaco. Demasiada cantidad de sangre está regurgitando, o cuando uno hace presión del músculo, ¿qué va a suceder? Va a suceder que como la sangre, como la válvula no está totalmente normal, adecuada, va a salirse hacia la aurícula izquierda, por ejemplo, en vez de irse solamente por la aorta.
Es un ejemplo, puede ser cualquiera de las cámaras, cualquier lesión de las válvulas. Estamos hablando de los más frecuentes, que es la válvula aórtica o la válvula mitral. Esa es la válvula, ese es el flujo regurgitante que está sucediendo. El flujo desviado, ¿qué es el flujo desviado? Son generalmente problemas congénitos, a veces adquiridos por algún problema que hubo en una situación determinada, pero la mayoría son problemas congénitos, en la cual desvían la sangre inapropiadamente de una cámara a otra, se van para el otro lado, ¿correcto? Ese es comunicación interauricular, comunicación interventricular, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, en fin, cosas de ese tipo en la cual el flujo se va de un lado a otro cuando no debió de ser. Y el otro es trastorno de la conducción cardíaca. El trastorno de la conducción cardíaca es un problema que sucede por lo que su nombre lo dice. Es una falla, es un problema a nivel del sistema de conducción. Ustedes saben que el sistema de conducción es todo una entidad autónoma, ¿ya?, que es el que lleva los impulsos cardíacos, y el trastorno es lo que se le llama las arritmias. Cualquiera que sea el problema que tenga o que sea como etiología. El otro es, bueno, ruptura del corazón o vasos sanguíneos. Generalmente pues es por un problema ya sea de tipo traumático, ¿no?, con pérdida masiva de sangre, hipotensión y puede ser la muerte. Entonces, esta situación del corazón, como ven ahí, tiene estas condiciones. Ya lo vimos. Esa es la característica de esto. Fallo de la bomba es el músculo cardíaco, obstrucción del flujo a nivel de las válvulas, cualquiera que sea, flujo regurgitante, igual, obstrucción porque esto está obstruido, y regurgitante porque esto es muy laxo, no soporta las presiones, ¿ya? Y los trastornos de la conducción. El desviado, o sea, el flujo desviado, alterado, es porque hay estas comunicaciones que se ven aquí en la aurícula o acá en esta zona del conducto arterioso persistente, y algunas otras anomalías más que vamos a ver. El trastorno de la conducción, como ya dijimos, ahí está. Son el sistema, ¿sí?, con sus nódulos sinoauriculares, el sinoventricular, que son los puntos donde se une el impulso, que es estas zonas rojas, ¿no es cierto?, con sus famosas zonas de desvío que son del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no?, del fascículo que viene acá. Lo interesante de esto es que no es nada más ni nada menos que músculo cardíaco especializado. Como ven aquí abajo, a la izquierda, esto está coloreado con inmunistoquímica. Ya ustedes saben qué cosa es la inmunistoquímica, en la cual se ha identificado gránulos neurosecretores que son los que transmiten el impulso cardíaco. Y están dentro del citoplasma de este músculo, de este miocito especializado. Eso es el sistema de conducción, ¿ya? Una de las cosas interesantes que uno tiene que reconocer en esto es, como vemos aquí en estas flechas, los capilares. En esa imagen que vieron donde está el sistema de irrigación perpendicular al músculo, terminan en capilares. Los capilares son, como está acá en la microscopía electrónica, no tienen defenestraciones, no tienen espacios, no tienen cosas, es continuo, es unos capilares continuos, son especiales para el músculo cardíaco, en la cual la sangre va a ir por estos capilares,
hacia el músculo cardíaco, hacia el miocito, ¿correcto? En este microscopio electrónico que está aquí abajo a la izquierda es un miocito, en la cual una de las particularidades de este miocito es la cantidad de mitocondrias que tiene, porque tiene cantidad de energía que tiene que conservar, y las líneas que ven ustedes son a partir de los filamentos de actina y miocito. Las bandas Z son la relación que existe entre un miocito a otro. Es algo así como los discos intercalares que tiene que soportar para que se separe un miocito de otro miocito. Y estas bandas, las líneas L, las bandas I, las bandas M, simplemente son componentes de acuerdo a la función que va a desempeñar en un momento determinado, de contracción o relajación. Aquí está el sistema retículo endotelial. Aquí abajo en esta figura, lo que se quiere demostrar es, como aquí, los túbulis, bastante particular la característica de estas células, en la cual por aquí va a entrar el calcio. El calcio es el elemento principal para la actividad funcional del miocito. Pero para que ingrese ese calcio necesita energía, que son del ATP, por eso se guarda la energía aquí y se necesita energía para esa condición. Entra calcio, sale sodio, sale potasio, y este calcio se va a meter dentro del sistema retículo endotelial o dentro de las mitocondrias. No puede estar libre. Cuando está libre es porque existe la actividad funcional en la cual los miofilamentos se activan con el calcio. Esa es la particularidad de esto, ¿ya? Por lo tanto, el sarcómero es la unidad funcional básica del aparato contráctil del corazón. Y se rige por una ley conocida, la ley física básica de la ley de Stirling, ¿no? En el cual el estado de la fuerza contráctil del corazón está en función de la longitud de la fibra durante la diástole. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Ya? Cuanto más esté abierto, cuanto más se estire el corazón, va a tener mayor potencialidad de tener fuerza para que funcione. Pero llega a un momento y tiene un límite, no es necesariamente toda la longitud que uno quisiera que tenga, no, hay un límite para ello, ¿ya? Y eso está íntimamente relacionado al estudio que hacen los cardiólogos con lo que se le llama la fracción de eyección, que es la cantidad de sangre expulsada desde el ventrículo izquierdo con cada latido cardíaco. Eso es importante porque en base a eso, ¿ya?, en la fracción de eyección, se puede saber cómo está funcionando el corazón, ¿ya? Los cardiólogos utilizan muchos métodos para determinar esta fracción de eyección, ¿ya?, que a la larga les sirve, como vuelvo a repetir, para saber si está funcionando bien o no. Así que es importantísimo que se aprendan qué es el factor, la fracción de eyección. Igual como saber qué cosa es el gasto cardíaco, igual como saber qué es el índice cardíaco, el volumen sistólico. Todo eso es absolutamente necesario para que puedan entender la función del corazón, que me imagino que en fisiología lo han hecho ya. Esta fracción de eyección, por ejemplo, tiene una particularidad. Cuando está disminuido, o sea, menos de 40%, entonces uno dice, ¿y cuáles son los valores normales? El valor normal está entre 60 y 75%. Es la cantidad de volumen de sangre que tiene que expulsar el corazón izquierdo para que pueda considerarse dentro de los valores normales. Si es menor de 40, y aquí viene la cantidad de enfermedades que pudiera haber para esa causa. Por lo tanto, con esta medida se puede saber, ¿ya?, qué enfermedad podría tener. Porque hay otra cantidad de enfermedades que tienen una fracción de eyección conservada, mayor de 40 y entre 40 y 50. 50 es el límite, donde uno dice, bueno, 50
puede que esté bien, puede que no esté mal, tampoco podemos decirle que esté mal, una cosa así. O sea, es un híbrido, digamos así, uno de esos que no se sabe qué es. Por ahí está. Entonces, este mecanismo de Frank Starling, como ven aquí, es una cosa interesante porque nos mide el aumento de volumen de llenado al final de una diástole, el volumen de llenado, que nos da la longitud, porque es el que dilata el corazón. Cuando se estira el miocito, significa que se está abriendo para que deje, para que haya mayor espacio y que reciba la cantidad de sangre que va a llegar a esa cavidad. Y produce ese mayor estiramiento de la fibrilla. Estas miofibrillas alargadas después se contraen con más fuerza y que aumenta, lo que aumenta el gasto cardíaco. Esa es la característica. ¿Ya? El otro es el ventrículo dilatado, mantiene el gasto cardíaco por ese mecanismo, ¿ya? Y el paciente está compensado, por ejemplo, si es que tuviera alguna enfermedad. Pero esa dilatación ventricular, ¿ya?, está sucediendo a expensas de la tensión de la pared del miocito, en la cual ese miocito que se está estirando necesita oxígeno, necesita más oxígeno, porque está haciendo un esfuerzo mayor. Cuando está exagerado, hablo, no en la condición normal. Por lo tanto, puede que haya esa falla en ese sentido. Entonces, la presión a desarrollarse en ese ventrículo, ¿no?, va a ser cada vez más cuanto más largo sea la longitud. Pero si es una más o menos actividad normal, no hay mayor consideración. La actividad de los sistemas neuromorales sirve para eso, para el mantenimiento de esto. Hay liberación de neurotransmisores, norepinefrina, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta la resistencia vascular. Hay la actividad de la renina, angiotensina, aldosterona, ustedes saben eso, para la resistencia de la microvasculatura, en el tono vascular a nivel sistémico, o la liberación de péptidos natriuréticos auriculares, que eso que es componente de este sistema que equilibra a la renina angiotensina por la diuresis que pueda suceder en relajación al músculo liso. O sea, todas esas consideraciones sirven para que uno pueda ver este mecanismo de la contracción cardíaca. La contracción cardíaca está relacionado a 4 factores. 4 factores. La contractilidad del miocardio, la frecuencia cardíaca, la precarga y la poscarga. Los volúmenes diastólico, volumen sistémico, el volumen sistémico completo produce lo que se llama el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, juntamente con la resistencia periférica, nos da la presión arterial. ¿Ya? Hay 2 elementos acá que son típicamente dependientes del corazón: la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y la precarga y la poscarga están determinados por el gasto cardíaco y por las características vasculares a nivel sistémico. ¿Ya? O sea, ahí es lo que se debe de entender, que es una especie de acoplamiento entre el sistema vascular y el corazón. Por lo tanto, este gasto cardíaco es el rendimiento del ventrículo izquierdo, pero a la larga, la precarga del ventrículo derecho es el que define o determina el gasto cardíaco. Evidentemente, si hay una cantidad de sangre que va a estar en el ventrículo derecho, eso va a servir, ¿no?, o va a determinar al final
¿Cuál es el gasto cardíaco en el lado izquierdo? Evidentemente, ¿no es cierto? Porque todo está unido. Bien, entonces, entremos a algo que es lo que nos va a ocupar en esta primera parte, que es la insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico, evidentemente. Nosotros como patólogos no vemos insuficiencia cardíaca, vemos la lesión en el corazón, pero eso tiene su traducción. La traducción clínica es eso, insuficiencia cardíaca, y lo podemos deducir. Por eso tiene que haber una íntima correlación entre lo que nosotros vemos desde el punto de vista del daño tisular del órgano con la parte clínica. Es un síndrome clínico complejo, ¿ya?, que resulta del deterioro estructural y o funcional del llenado o eyección ventricular. Por eso les decía que la fracción de eyección es importante para que ustedes lo asimilen. Esta es una definición bastante grande, amplia. Es, digamos, algo así como la vía común, ¿ya?, de un montón de patologías cardiovasculares, ¿ya?, que conducen ¿a qué? A un suministro insuficiente de oxígeno para satisfacer la demanda del metabolismo de todo el organismo. A la larga es eso. Esa es la vía común de cualquier causa que puede producir este problema. Difieren, muchas patologías de estos difieren tanto con la aparición y la progresión de este problema. Puede ser desde una falla de conducción, puede ser un problema de disfunción tanto de la sístole como diástole, como dijimos. Puede ser un problema funcional y que después eso se convierte en orgánico, ¿ya?, y puede que haya alguna falla anatómica definida desde el principio que va a producir y va a llegar a lo mismo, que es insuficiencia cardíaca. O sea, el conjunto, o sea, la gran cantidad de etiologías precipitantes probablemente han hecho que sea difícil el pronóstico de una insuficiencia cardíaca, y hay muchos criterios que se necesita para tener un buen diagnóstico de eso. Y es por eso que la historia clínica de estos pacientes es importantísima. ¿Cuáles son los problemas básicos de esto? Es este corazón que ven, es un corazón que tiene, ¿qué particularidad? Un engrosamiento de las paredes ventriculares. Y en este caso hablamos del ventrículo izquierdo. Es una exageración del engrosamiento de la pared ventricular. Es algo así como aquellos que ustedes ven en los fisicoculturistas, es un exageramiento de la hipertrofia del músculo, igualito. Esto es hipertrofia muscular. Y el de abajo es un problema de gran dilatación del ventrículo izquierdo. A esto se le llama hipertrofia concéntrica, ¿ya?, y a esto se le llama hipertrofia excéntrica. Y se puede medir, se puede determinar por la ley de Laplace, ahí arriba está, en la cual describe pues que la tensión de la pared surge por medio de identificar el radio y la presión interna dado en las cámaras ventriculares. Es el radio de acá con la presión. De tal modo de que uno puede identificar esas condiciones para decir qué problema tenga de ser hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Los cambios patológicos en el sistema cardiovascular pueden alterar la presión o el radio para aumentar de manera efectiva esta presión que hay en la pared. El flujo sanguíneo, evidentemente. Es por eso que cuando uno tiene aquí, por ejemplo,
el llenado no va a ser bien, no va a ser adecuado, y más bien cuando haya una presión sistólica, la sangre que hay aquí va a salir pues como un cohete, a diferencia de este que sale mucho más lento, y depende del radio. Aquí el radio es pequeño, ¿no? Porque hay una gran dilatación, en cambio aquí el radio es muy grande porque la cavidad es mucho más pequeña. ¿Ya? La liberación de estos neurotransmisores, como antes dijimos, es el que va a ser una de las cosas que va a ayudar a mantener en un tiempo determinado las condiciones de funcionamiento de este corazón, tanto de un lado como del otro, tanto de este como de este. Entonces, esta hipertrofia compensadora tiene un costo. Algo estaba mal, algo andaba mal para que haya una hipertrofia, porque así por sí sola no va a hacerse. Esta hipertrofia, ¿qué va a producir? Mayor necesidad de oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la masa muscular que hay acá, es por el aumento del tamaño del miocito. ¿Ya? El lecho capilar no se va a expandir, eso ya lo vimos. El capilar va a ser el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber una mayor demanda de oxígeno, pero la oferta va a ser la misma. Por lo tanto, el miocardio se vuelve más vulnerable a lesión. ¿A qué tipo de lesión? ¿A qué tipo de cambio? A la isquemia. Ese es el asunto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con mejor detalle en una de las cosas, en las siguientes imágenes. Esta hipertrofia compensadora, ¿no? Patológica, porque se compensa, ¿ya? Hasta que llega un momento en que hay situaciones en que el corazón ya no va a poder funcionar y es un factor de riesgo independiente de cardiopatía súbita, o sea, de muerte súbita. ¿Correcto? Ahora, el otro, este es por presión y este es por volumen. La hipertrofia cargada de volumen, por ejemplo, son los ejercicios aeróbicos, poco más, ayudarían no tanto a que haya este tipo de presión o de hipertrofia concéntrica. Las adaptaciones fisiológicas reducen en general la morbilidad y mortalidad. Por eso se considera, claro, esto también es una enfermedad, por si acaso, esto ya se agotó el músculo, el miocito se agotó, hay demasiada longitud de los miocitos, de tal modo de que ya su fuerza contráctil ya no da y comienza a dilatarse progresivamente. Los miocitos cardíacos se adaptan a la mayor carga de trabajo, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Va a haber aumento de sarcómero, agrandamiento de miocitos, es la hipertrofia que les he dicho, y cuando hay esa sobrecarga, por ejemplo, en 3 condiciones que podría uno tener, 2 o 3 condiciones, hipertensión o estenosis valvular. ¿Ya? Para que pueda compensar la presión va a haber mayor número de sarcómeros. ¿Ya? Y eso va a servir para que pueda compensar el déficit o el problema que hay en esta obstrucción del flujo por un problema valvular. En la sobrecarga de volumen, más bien es un problema de regurgitación, eso ya lo dijimos, en la cual va a agregarse también sarcómeros, ¿ya? Pero la longitud de las fibras se van a ir aumentando cada vez mayor, ¿ya? Y va a tender a dilatar la cavidad. Por lo tanto, hay una característica en esto.
La insuficiencia cardíaca, que esto llega a la larga, estas imágenes que ven acá, va a conducir a la larga a lo que es una insuficiencia cardíaca. Y en ambos, ¿qué va a suceder? Lo característico de una insuficiencia cardíaca es la presión auricular anormalmente alta allenado del volumen sistólico. Esa es la característica. Vean ustedes aquí los dos ejemplos, o un ejemplo de cómo en el lado izquierdo están las fibras miocárdicas más o menos de caracteres normales. Miren, los núcleos están parejitos, iguales, regulares, están a nivel en el centro del miocito, el núcleo, y en cambio en el lado derecho lo que más destaca que es el ancho del miocito, mucho más ancho, mucho más largo y principalmente aumento del tamaño del núcleo. Esto es una típica hipertrofia ventricular. ¿Correcto? Y ahí está. Aumento de presión, hipertrofia ventricular de la pared ventricular, con una disminución de la cavidad y aumento de llenado y aumento de dilatación de la aurícula izquierda, característico de insuficiencia cardíaca. Bien, este es un resumen que vamos a hacer. La hipertensión causado por un problema, que es la hipertensión, la valvulopatía, causado por enfermedad de la válvula, o muerte de un fragmento, de un segmento de miocitos. ¿Qué cosas van a producir? Una hipertensión, sobrecarga de presión, evidentemente mayor fuerza, mayor presión. La valvulopatía, sobrecarga de presión y o volumen, dependiendo si es de insuficiencia o de obstrucción. Y el infarto de miocardio es una disfunción de sobrecarga de volumen. Todos ellos van a causar lo que se llama aumento del trabajo cardíaco. Este aumento va a producir aumento de la tensión de la pared, o sea, estímulo de la pared del corazón, del miocardio. A la vez también va a producir eso que la distensión para soportar el llenado de la sangre y va a producir las dos cosas, hipertrofia y o dilatación. Puede ser o hipertrofia sola, puede ser o dilatación sola o puede ser ambos. Y antes es lo que les decía. ¿Qué se caracteriza este músculo? Es que hay un aumento y masa de tamaño del cardíaco, porque hay aumento del tamaño de los miocitos. Y este aumento del tamaño de miocitos está íntimamente relacionado a la mayor síntesis de proteínas. ¿Ya? Pero resulta que estas proteínas no son normales, porque ha habido una inducción de genes que ya estaban dormidos y han vuelto a estimularse. Esta inducción de genes va a producir, o son genes fetales, no para mayor proliferación, sino mayor estimulación para la producción de proteínas componentes del miocito. Estos genes fetales van a producir, ¿qué? Proteínas, aumento de la síntesis de proteínas. Pero ¿qué pasa con esas proteínas? Son anormales, son fetales, no son adecuados. Eso es lo característico de esta alteración por la hipertrofia del miocito, por la tensión que hay a nivel de la pared y estimulación del miocito. Va a haber fibrosis intersticial y evidentemente la vascularización es inadecuada, como ya lo dijimos.
Esto, a la larga, va a producir lo que se llama la disfunción cardíaca, término típicamente clínico, y se caracteriza por estas condiciones clínicas: insuficiencia cardíaca. Puede ser sistólica, puede ser diastólica, puede ser ambas, que es la fase final. Puede haber arritmias, porque por el componente fibrótico una serie de cosas va a producir alteraciones en el camino de la conducción. Y una estimulación neurohumoral como elemento que trata de compensar las anomalías que está sucediendo. Entonces, este síndrome clínico, debido a problemas que pueden ser fácilmente hereditarios o adquiridos en la estructura del corazón, ¿no?, tiene cantidad de síntomas. Una de las cosas más interesantes desde el punto de vista clínico es la disnea y la fatiga, y los signos edema y estertores. Eso es en la insuficiencia cardíaca. Dos síntomas, dos signos que son característicos de la insuficiencia cardíaca. Esta es una imagen, un dibujo, para tratar de entender los cambios que existen en un miocito. Este es un miocito normal y el de la derecha un hipertrófico. Vean ustedes acá los receptores para la adrenalina y noradrenalina, los elementos estos que van a hacer estímulo al corazón. Hay abundantes receptores. En un miocito hipertrófico está disminuido. Y ahí la importancia de entender esto, porque cuanto más noradrenalina o adrenalina o el organismo produce estos elementos, no va a poder responder a lo que debería porque los receptores están disminuidos. Esa es la realidad. Los canales de calcio, que deben estar en buena cantidad para abrir, para poder entrar y hacer la estimulación, no hay tanta. Hay una disminución del calcio que está saliendo para la estimulación por el sistema retículo endotelial, que está parcialmente dañado, pero no hay el ingreso de calcio que debería ser, me refiero al sarcolema, para que pueda haber el estímulo acá. ¿Por qué? Porque de repente dentro de esa situación el intercambio de iones de calcio para adentro y sodio para afuera no está funcionando adecuadamente. La cantidad de miofibrillas, las proteínas, son proteínas normales en este, pero en el hipertrofiado son fetales, isoformas, alteradas, ¿correcto? Y aquí, como les decía, los canales de calcio están dañados, están alterados, hay un gran aumento de calcio, pero no está funcionando como se debería para el ingreso normal, porque estos producen un gran estímulo por la cantidad de calcio que hay, pero no están funcionando a la característica normal que debería ser. Mayor canales de ingreso de calcio que lo normal, mayor estimulación probablemente, pero hay una disminución de la salida desde el sistema retículo endotelial a la estimulación de los miofilamentos. Esto es un ejemplo muy nítido de clínico, es básicamente clínico. Una insuficiencia cardíaca, ¿no?, puede ser, estimula que el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina, noradrenalina, renina y todas esas cosas, para que produzca un mayor retorno venoso, frecuencia cardíaca, vasoconstricción, contractilidad, y esto entra a lo que es la poscarga, como ya dijimos, parte del problema de los 4 elementos del gasto cardíaco. Y en el área del sistema renina-angiotensina está metida la aldosterona, la DH, para que haya una mayor retención de agua, un mayor estímulo para la vasoconstricción, para que llegue a la precarga y al mayor retorno venoso
para la postcarga, por la vasoconstricción. Esto nos dice que el sistema neurohumoral es importantísimo como una especie de compensación, ¿ya?, para que haya para evitar la insuficiencia cardíaca, pero cuando comienza a fallar en la precarga, en la postcarga, en la precarga, y si falla la contractilidad y si falla la frecuencia, va a producir insuficiencia cardíaca. Esta es una imagen muy antigua, que es muy importante, que todos estos cambios que se producen en el corazón por fallas, por el problema básicamente del miocito, hace que se llame la remodelación cardíaca. La sobrecarga o la activación del sistema renina-angiotensina va a producir, ya dijimos, hipertrofia del miocito, va a haber aumento de la masa del miocito, hipertrofia, con una relación capilar-miocito disminuido, que ya saben por qué. Eso de por sí va a producir isquemia, acompañado, si es que es en el adulto, con un problema vascular de arteriosclerosis, que ya saben ustedes, va a producir isquemia y va a producir lo que es el evento final, deterioro de la función cardíaca. Esta fibrosis reactiva es lo que les estaba diciendo, porque hay estimulación a nivel intersticial en el músculo cardíaco, que es el que va a producir problemas de bloqueo del sistema de conducción, causando arritmias, y va a llegar a esto, deterioro de la función cardíaca. Esta fibrosis reactiva, un aumento en el número de fibroblastos en el músculo, en la pared cardíaca, va a producir rigidez ventricular y una disminución de la función diastólica. No se va a poder dilatar. Y produce lo mismo. Y cuando hay un problema de un infarto del miocito, ustedes saben que ese miocito ya no va a recuperarse y va a ser reemplazado por tejido fibroso, la fibrosis cicatricial. Esto produce también deterioro de la función cardíaca. O sea, a la larga, todos los caminos llegan a eso. Y este deterioro de la función cardíaca, desde el punto de vista clínico, se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, esta insuficiencia cardíaca puede afectar predominantemente el lado izquierdo, como ya dijimos, o el lado derecho, también, o puede involucrar ambos. Las causas, ya destacables, de insuficiencia cardíaca son enfermedad isquémica, hipertensión arterial, sistémica, problemas valvulares, aórticos, mitral, aórtico, o enfermedades primarias, las famosas cardiomiopatías primarias. Por lo tanto, este problema de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué origina? Perfusión sistémica disminuida y una elevada presión de retroceso o de retorno dentro de la circulación pulmonar. Presiones elevadas por un problema retrógrado, ¿ya?, presiones elevadas en el circuito pulmonar. A eso se refiere. Por eso hay acá esta situación. Imagínense ustedes este corazón, esta es la válvula mitral. Esta válvula mitral, por un problema de fiebre reumática que se produjo cuando tenía 15 años, y esto se encuentra a los 40 años. Totalmente estenosado, cerrado la válvula, rígido totalmente, y eso no deja pasar la sangre. Y miren la aurícula izquierda totalmente dilatada. Por lo tanto, hay un gran aumento de la presión hidrostática en los vasos pulmonares. Y eso se traduce en ¿qué? En aumento del tamaño del pulmón por mayor presión hidrostática, edema pulmonar, como se ve acá, y una gran congestión de los capilares en los septos pulmonares. Aquí se ve, por ejemplo, poco de hemosiderina metidos
¿ya? Dentro de los alveolos, en una etapa en la cual se recuperó. Parcialmente los médicos, los cardiólogos recuperaron a este paciente porque hizo que el corazón ya no se deteriore más y comienzan a arreglarlo con los medicamentos. Pero queda la huella del sangrado que ha habido dentro del espacio alveolar. Por presión hidrostática, evidentemente, también salió algunos hematíes. Y estos son macrófagos cargados de hemosiderina. Una de las cosas clínicas, una de las formas clínicas es estudiar el esputo en estos pacientes para saber si tiene insuficiencia cardíaca o no. Cuando uno ve hemosiderina en el esputo, ¿ya? Que eso lo tiene que decir el del laboratorio, dice, efectivamente ha habido sangrado, micro sangrado, ¿ya? Y eso es un problema de insuficiencia cardíaca. Y ahí está. Este es el problema. Hipertrofia ventricular izquierda, aumento de dilatación de la aurícula izquierda y un problema de mayor presión a nivel del circuito pulmonar. Muy característico de hipertensión arterial por hipertensión sistémica, por el engrosamiento de la pared ventricular. En el otro lado están las enfermedades pulmonares. Del parénquima pulmonar, aquí está una serie de condiciones, ya ustedes lo leen, entonces está en el Robbins, la enfermedad de los vasos pulmonares, trastornos que afectan la motilidad, trastornos que favorecen la constricción de las arterias pulmonares. Por si acaso hacemos el resumen, pero lo tienen que leer, y eso no quiere decir de que si no lo digo ahora, pero si está en el libro, el examen viene de ambas partes, por si acaso. Mayormente de los libros, más de lo que yo digo. Estoy haciendo un resumen, porque es larguísimo el tema. Entonces, en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? El problema está en el hígado. Este es un problema cardíaco, derecho. Mire, se ha dilatado y hay hipertrofia tanto del septo como un poco del ventrículo, pero hay gran dilatación. ¿Por qué está sucediendo eso? Por un problema de mayor presión de los vasos intrapulmonares y una falla en el retorno, ¿ya? Con sobrecarga ventricular derecha. ¿Y eso qué va a producir? En el hígado, esto que se le llama el hígado en nuez moscada, por una cantidad de congestión, persistencia de la congestión pasiva dentro del hígado, en las áreas centrolobulares, ¿ya? Rodeado por parénquima pálido alrededor, a veces hay hasta sangrados, ¿ya? Y cuando la insuficiencia cardíaca también es más severa, hay hipoxia a nivel de la vena centrolobulillar, hay hemorragia, ¿ya? Muerte de los hepatocitos a nivel centrolobulillar, y eso va a transformarse en una respuesta reparativa con fibroblastos y va a producir fibrosis. Y va a haber esas famosas fibrosis. Vena porta, vena central, vena central y vena porta, produciendo lo que se llama la cirrosis cardíaca. Hay un aumento de la vena porta, eso ya es característico de esto, en la cual va a haber lo que se llama la hipertensión portal. Uno de los órganos indirectos que se va a dañar es el vaso, por una esplenomegalia producida por simplemente mayor presión dentro de los vasos del vaso, y eso es lo que se le llama la esplenomegalia congestiva. Va a suceder eso a nivel de todo el tubo digestivo. ¿Qué cosa es la repercusión en el tubo digestivo? Porque ahí el retorno venoso de todo el sistema vascular de los intestinos va a estar estancado,
va a producir un problema de falla en la absorción de nutrientes y medicamentos. ¿Correcto? ¿Qué va a suceder también? Que en los famosos espacios virtuales que hay, va a haber derrames. Derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal. Todas esas cosas. ¿En qué consiste qué tipo de derrames? Son trasudados. Por eso es importante saber qué tipo de derrame tiene en los diagnósticos diferenciales que tienen que entender ustedes. Evidentemente, un problema hepático, en este problema hepático que va a haber, si persiste con el tiempo, va a comenzar a fallar y por lo tanto no va a producir la cantidad de albúmina que es necesaria para tener una presión osmótica buena, importante, adecuada dentro del vaso sanguíneo. Después, a nivel de miembros inferiores, va a producir edema de piernas, de pies, ¿no? Que es una característica de esto, y a nivel presacro. Bien, recién vamos a entrar a lo que es las enfermedades cardíacas. Ya dijimos todo, es simplemente hacer un pequeño recuento para determinar cuál es cuál. Hemos hablado de lo problemático que es una enfermedad cardíaca independientemente de la etiología. Las cardiopatías congénitas es una característica, ya una cosa más específica, igual la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, ya lo hemos dicho desde el ciclo pasado, las cardiopatías valvulares, ya ustedes deducen, y las miocardiopatías isquémicas o primarias, que eso es lo que antes les decía, que son propias de enfermedad cardíaca sin el compromiso vascular. Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas, rápidamente, son anormalidades del corazón o de grandes vasos que están en el momento de nacer. Se presentan ahí. Entre el 20 al 30% de todos los defectos de nacimiento incluyen un amplio espectro de malformaciones. Hay cantidad de defectos. Aquí es un resumen del libro, quiénes son los más comunes. La comunicación interventricular, que es el más frecuente, comunicación interauricular, estenosis pulmonar, conducto arterioso permeable, tetralogía de Fallot, coartación de aorta, en fin. Ahí está la lista. Y estos son, en términos generales, algunos ejemplos nada más. Cuando hay una comunicación interauricular, cuando hay una comunicación interventricular, cuando hay la persistencia del conducto arterioso. Aquí son los ejemplos que se ven, una comunicación interventricular, por ejemplo, lo más frecuente no es lo que está aquí, no, lo más frecuente es aquí arriba, a nivel del tabique membranoso entre el ventrículo derecho y el izquierdo. ¿Ya? Y la comunicación interauricular a nivel del seno, de la válvula, que a veces queda así un problema muy fino. Es interesante saber si puede ser genético o adquirido. Eso tendrá que estudiarse ya en transcurso de la vida del niñito, a los principios, porque tiene su importancia para la planificación de los padres. Eso es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque se sabe de que, como en herencias multifactoriales, herencias que suceden para tener un riesgo de alguna enfermedad, por ejemplo, en estos niños que tienen cardiopatías congénitas, los hermanos de un niño afectado, ¿no?, aumenta del 2 al 15% la posibilidad de que pueda tener cardiopatía congénita. De lo que normalmente es 1% en una población normal, está aumentado. Entonces los padres tienen que saber si realmente es genético el problema o es adquirido en intraútero.
Y el niño, y si hay un tercer niño afectado, hasta un 30%. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de, cuál es la causa de esta anomalía. Además, una madre que ha tenido una enfermedad cardíaca incrementa el riesgo de tener cardiopatía a su recién nacido. Comunicaciones interventriculares. Por ejemplo, esta es la tetralogía de Fallot. Es interesante porque tiene dos componentes, o tres o cuatro componentes, por eso se le llama tetralogía. Problema de comunicación interventricular, una hipertrofia del músculo cardíaco derecho, hay un defecto a nivel de la salida del ventrículo izquierdo y un defecto a nivel de la pulmonar con estenosis. Son poco frecuentes, no son tan frecuentes que digamos, pero ahí están. Las lesiones obstructivas, una de las características es la coartación de aorta. Puede ser antes del arco, puede ser después del arco aórtico. ¿Qué cosa hace? Una gran presión acá y aumento del flujo, aumento de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, como si hubiera habido ahí un problema obstructivo valvular, pero no, es de la aorta, que solamente hay un desfiladero que está sucediendo. Y aquí es tanta la presión que en este niño ha tenido hasta arteriosclerosis, por ejemplo. El otro es la comunicación, ya les dije, la persistencia del conducto arterioso, que va la sangre del derecho al izquierdo con mayor volumen a nivel del izquierdo. Esto es lo que les decía. En una mujer que va a tener un hijo y tiene una cardiopatía, lo que hay que hacer es descartar estas cosas en el momento del nacimiento, porque es un problema congénito que va a tener el recién nacido. Porque la madre es alcohólica, ha tenido un problema de rubela congénita, un síndrome de Down, que ese es un problema serio ya. La madre diabética, con un infante diabético, un síndrome de Marfan. Exposición al litio, el síndrome de Turner, el síndrome de Williams o el síndrome de 22q11. Todas esas cosas y producen este tipo de defectos. Ya lo leen con calma después. El otro, la enfermedad cardíaca isquémica. Esto parece que lo hemos visto en parte en patología general, pero aquí es un resumen muy rápido por qué es un problema cardíaco isquémico, que es uno de los más frecuentes que se produce a nivel de una falla cardíaca. Es la anomalía, la alteración de la arteria coronaria. Por eso, todo infarto no comienza en el corazón, no comienza en el miocito, comienza en la arteria coronaria. 90% enfermedad coronaria, arteriosclerosis. Y los menos, vasoespasmos, vasculitis, embolismo. 10%. Entonces, ¿qué resulta? Que este problema de isquemia cardíaca resulta pues en un desajuste entre la oferta de sangre y la demanda que necesita el miocito. ¿Correcto? Oferta y demanda. Igual como la economía. El corazón, la arteria coronaria, normal, aquí ya tiene su poco de arteriosclerosis, con una disminución de la luz. Aquí va a producir lo que se le llama la angina típica. Eso en clínica lo tienen que aprender. La angina típica. ¿Qué es la angina típica? Pero cuando comienza a haber un problema de aumento de plaquetas por una alteración en la superficie de esta placa ateromatosa, va a comenzar a volver a llenarse o agregarse o a taparse, ¿no?, esta luz que había, haciendo una severa disminución de la luz. Esto va a producir lo que se le llama
la enfermedad isquémica crónica o la insuficiencia cardíaca. Pero esta agregación plaquetaria tiene un problema serio. Esta agregación plaquetaria puede producir un aumento en la producción de trombo acá, un trombo que puede soltarse fácilmente, ¿ya?, y producir un infarto. Pero va a haber síntomas, y este síntoma es lo que se llama la angina inestable. Cuando hay este trombo que se está formando en esta placa ateromatosa de la arteria coronaria, no se sabe qué va a suceder, si se desprende o no se desprende. Este tipo de síntomas, porque está produciéndose síntomas, ¿ya?, va a producir lo que se le llama una angina inestable. Porque fácilmente se rompe esto, sale disparado y va por el flujo y va a bloquear la arteria más distal, que es más pequeña en su luz, y hace el infarto. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que siga llenándose el trombo, no se desprende, se llena y se ocluye totalmente. Y esto es la muerte súbita. Por lo tanto, dentro de las posibilidades de lesiones que pueda haber, está eso. Angina estable, con dolor torácico, por una insuficiencia, por un mayor esfuerzo, con una más o menos 70% de estenosis, ¿no?, que es una llamada estenosis crítica. Eso es lo que llama la angina estable. Le dan en la pastillita y se soluciona. La angina de Prinzmetal es una variante, que eso es lo que tienen que hacer aprender en la clínica. Son espasmos de la arteria coronaria, ¿ya? Puede ser al lado de la placa, ¿ya?, existente, pero no por un problema de aumento del trombo o de agregación plaquetaria. Y con dilatadores, vasodilatadores, se resuelve el problema, o bloqueadores de canales del calcio. Ese es el problema de los cardiovasculares. La angina inestable es lo que les acabo de decir, ¿no? Ese es el problema, de repente, más problemática que puede haber. Es infarto agudo, ¿ya?, porque es una trombosis con ruptura de este trombo y se fastidió la cosa. Y bueno, aquí se ve las zonas de las arterias, que son de las más frecuentes. La arteria coronaria descendente anterior, por ejemplo, que es una de las principales para el ventrículo izquierdo, igual para el derecho, la arteria igual de la marginal, y el otro que es la arteria marginal del lado izquierdo. ¿Correcto? La descendente posterior, ¿no?, que es una de las más interesantes porque hace el problema de las que irriga al septo, que irriga a la pared posterior del ventrículo y a la parte media de los músculos papilares. Este de acá. Arteria descendente posterior. Y aquí está, ya vimos las imágenes, ya les mostré la vez pasada, de cómo la luz va disminuyendo de tamaño, dependiendo del momento del corte. No todo es regular, las placas se producen en forma aleatoria y producen al final una disminución muy severa de la luz. Y aquí está desde una placa ateromatosa que aquí se rompe, se altera, comienza a agregarse el trombo, el nuevo trombo, ocluye la luz, o este va a dejar un pedacito, o puede romperse y tapar totalmente la luz de la arteria. Y aquí están los infartos, dependiendo de dónde sea. Y aquí es una cosa interesante sobre la zona de necrosis, ¿ya? Puede ser una necrosis simplemente subendocárdica o una
necrosis completa de toda la pared, dependiendo del daño, de la cantidad de daño que pueda haber. Y aquí está dependiendo del tipo de arteria comprometida. Igual acá. O sea, para que vean las diferentes formas de taponamiento que va a haber acá. En el infarto de la cara anterior, la cara posterior y la lateral, que es acá. Dependiendo qué rama, ¿no? va a estar comprometida. Entonces, el infarto, también conocido como ataque cardíaco, consiste en la muerte del músculo cardíaco por falta de oxígeno. Eso ya es lógico. Todo comienza, ya les dije, con la placa ateromatosa alterada. ¿Ya? Ahí, ¿qué cosa pasa? Se adhieren se agregan las plaquetas, liberan tromboxanos, la adenosina difosfato, la serotonina, causando más agregación y produciendo vasoespasmo con la serotonina. Aumenta la activación de la coagulación, exposición del factor tisular, porque eso ahí va a estar. Y en cuestión de minutos, el problema va a ser dependiendo de lo que va a suceder. Aleatorio, totalmente aleatorio. Eso ya lo vimos. Ahora, no vamos a ver acá arriba esta lesión irreversible porque no vamos a ver absolutamente nada. Estamos hablando del punto de vista macroscópico y microscópico igual. Con microscopía electrónica sí ya se puede ver algo, pero eso está verde para que nosotros lo veamos en el futuro cercano. Lo que sí es interesante es esto, la lesión irreversible. ¿Por qué te la reversible todavía? Bueno, ustedes saben que puede ser media hora, algunos dicen no, media hora es demasiado, puede ser 20 minutos. Pero ahí está. Lesión irreversible. A partir del cuarto de 4 horas. Desde la media hora hasta las 4 horas. ¿Qué cosa se va a ver? Habitualmente nada. Desde el punto de vista de microscopía óptica no hay nada que ver. Hasta las 12 horas ocasionalmente hay un moteado desde el punto de vista macroscópico. Pero en la microscopía ya se ve necrosis de coagulación de los miocitos, edema y hemorragia. Y así progresivamente. Después de las 12, 24 horas hay más moteado, hay mayor necrosis, hay hipnosis y una serie de cambios a nivel del miocito con el infiltrado inflamatorio, polimorfo nucleares. Eso lo van a ver en su práctica, si ya no lo han visto. 1 a 3 días sigue habiendo eso, con necrosis por coagulación, pérdida de los núcleos, infiltrado de neutrófilos. 4 a 7 días ya va cambiando la cosa, comienza la desintegración de las fibras y comienza a ver la cantidad de fagocitosis porque han llegado los macrófagos a tratar de eliminar al componente muerto, que son los miocitos. De 7 a 10 días, y esto ya se pone amarillo desde el punto de vista macroscópico, pero en la microscopía hay cantidad de fagocitosis. Y evidentemente con cantidades de células de macrófagos como hemosiderina y comienza a ver lo que llama el tejido de granulación. 10-14 días, el borde de esta lesión está más nítida, ya está mejor, está rojizo y en la microscopía hay cantidad de tejido de granulación. De 2 a 8 semanas, como ya ven, ya son casi 2 meses, ya hay cicatriz, pero a los 30 días, o sea, al mes, a las 4 semanas, ya hay cicatriz. Y ahí ya el borde está definido. Y en la microscopía hay cantidad de colágena, que es la respuesta del fibroblasto a la formación de la cicatriz. Y cuando es mayor de 2 meses, ya no es un infarto reciente, sino ya se considera un infarto antiguo. Y así es, esa es la forma. El infarto acá, blanco,
con zonas de hemorragia, igual acá, compromete el septo y compromete la cara posterior. Aquí, para decirles, cara posterior, infarto de la cara posterior, está volteado. Esta es cara anterior, esta es cara posterior, efectivamente, acá. El 30% es en cara posterior. ¿Ya? 45, 50% cara anterior. Y 15, 20% cara lateral. Es más o menos la frecuencia. Y la clínica está relacionada a eso. Lo que pasa es que tienen que tener bien esa consideración. Por eso un paciente que llega al hospital con dolor abdominal, un paciente de 75 años con dolor abdominal y no saben la causa de eso, no van a decir pues que ese sea un problema abdominal típico. Tienen que hacer un buen estudio porque fácilmente el reflejo del dolor es porque está haciendo un infarto de la cara posterior, que eso va hacia el abdomen. ¿Ya? ¿Cuántos han fallecido por esa condición? Mientras los clínicos están diciendo, no, debe ser una peritonitis, no, debe ser un cólico, o debe ser cualquier cosa. Hay que ser moscas en esto. Y esto es lo que les decía. ¿Ya? Si un infarto transmural o solamente es un infarto endocárdico, subendocárdico. Subendocárdico solamente acá, y cuando compromete todo es lo que se le llama transmural. Y ahí están las fases del infarto, desde la presencia de alteraciones con pérdida de sangre solamente y necrosis coagulativa de los miocitos, la cantidad de células de polimorfos nucleares con necrosis coagulativa, todos los miofilamentos se han coagulado, tejidos de granulación, comienzan a aparecer acá, el azul es colágena, y aquí ya se está cicatrizando totalmente. Pasa más o menos 30 días, 45 días, que ya está en esta fase. Hay una condición que es importante, que es la modificación del infarto por reperfusión. Eso para todos aquellos, porque tienen que saberse, tienen que conocerse. Desafortunadamente, mientras se conserva un producto viable, pero en riesgo, el corazón puede mejorar los resultados a corto y largo plazo. La reperfusión es un beneficio, eso no se olviden. La reperfusión, ¿qué significa? Darle oxígeno, reperfundirlo. ¿Ya? Pero la restauración tardía de este flujo, ¿ya?, a los tejidos isquémicos puede incitar a un daño mucho más severo de lo que debería ser. Y es lo que llama la lesión por reperfusión. ¿Eso qué significa? Saber darlo en el momento adecuado, no en cualquier momento. A propósito, hay una sustancia que los forenses utilizan, que es el tetrasolio, dinitrotetrasolio, que puede saberse a las 4 horas, si ese paciente a las 4 horas de haber fallecido de un infarto, puede saberse si efectivamente fue un infarto o no. Le echan esa sustancia macroscópicamente en el músculo y se va a ver de un color naranja. ¿Por qué? Porque se perdió totalmente el glucógeno. Entonces, sí, esto es un infarto. Mientras a la microscopía con el HE, metoxilina y eosina, no se ve, o a simple vista no se ve, ¿ya? No se ve, ¿ya? Especialmente a la macroscopía, con esta sustancia que se le echa de frente al corazón, puede saberse. Esta es la zona, por ejemplo, de la necrosis. Y aquí está el infarto, necrosis coagulativa, característico. ¿Cuáles los factores que contribuyen a la lesión por reperfusión? Disfunción mitocondrial. Si la mitocondria del miocito ya no está bien, que es a partir de los 30 minutos aproximadamente, ya los mitocondrias están fallados,
Ya no va a servir lo que le están dando. El miocito hipercontracturado, donde los sarcolemas están totalmente estrechos, contraídos. Hay cantidad de radicales libres. Hay cantidad de agregación leucocitaria, lo que han visto ahí en las fotos. Y activación de plaquetas y complementos. Si eso se identifica, ya no deben de hacerle la reperfusión, porque el daño es peor. Complicaciones del infarto. ¿Ya? ¿Qué cosa hay? Aquí no está, en estas fotos, una de las cosas más interesantes. ¿Cuál es? La arritmia. En un infarto, la arritmia es fatal. ¿Ya? Y eso es en los primeros días, en los pocos días de haber sido dado el infarto, y aparentemente estaba dentro de lo normal, dentro de su recuperación, dentro de 24 horas. Pericarditis, ¿ya? Ocurre 1 a 3 días después, que es la pericarditis, la salida de fibrina aquí, en esta superficie. ¿Ya? Aquí, este es por ejemplo el epicardio. Acá se nota que aquí el infarto y este es el causante de edema y de salida de fibrina al saco pericárdico. ¿Ya? Pericarditis fibrinosa. Ruptura del músculo papilar. ¿Ya? Ruptura de la pared del septo ventricular. No hay acá. Pero ya se imaginan la ruptura del septo ventricular. Formación de aneurismas. Esto, por ejemplo, es un aneurisma. La pared está muy delgada. ¿Ya? El síndrome de Dressler. No quisiera decirles que es para que ustedes lean, pero vamos a decirles un poco. Es ruptura de la pared transmural y salida de sangre. ¿Ya? Y evidentemente falla del músculo del ventrículo izquierdo, ¿no? y edema pulmonar. Este es un aneurisma antiguo, este es un aneurisma reciente del saco de la pared ventricular. Otro problema que no se ve así no más frecuente es el prolapso de la válvula. Un terrible problema que puede haber, que puede suceder. Acá, la ruptura de la pared transmural con sangre y salida de sangre hacia el epicardio. El aneurisma. Esto, un coágulo, o sea, la sangre dentro del saco pericárdico. Este paciente se va a morir por taponamiento cardíaco. Uno de los factores, una de las cosas interesantes del corazón es que hay mediadores que pueden salir y eso los clínicos lo utilizan muchísimo. Uno de ellos es la troponina, por ejemplo, que ahora está de moda. Se utiliza, ¿por qué? Porque son uno de los pequeños, una de las proteínas que sale y se identifica en los inicios de un infarto. Claro que puede ser como una ayuda, ¿no? El CK, el CMB, la mioglobina, ¿no? También ayuda. Hay una cantidad, un 10% que dijimos, que los casos no necesitan ser asociados al problema de la arteriosclerosis, y es el problema del vasoespasmo, que puede producir un infarto o una muerte súbita, ¿ya? Sin arteriosclerosis. Una embolia que puede venir de algún otro sitio y piña, pues se metió por el agujero de la arteria coronaria y se metió al vaso y fatal. Y ahí hizo el problema. Por un problema de endocarditis, por ejemplo. Se metió y ya hizo el problema ese, con embolia paradójica. Y hay unas inexplicables, ¿no? Que uno de los
cosas interesantes es los vasos coronarios intramurales. Problema congénito. Muerte inexplicable. Hemoglobinurias. Cosas de ese tipo. Entonces, la muerte cardíaca. ¿Dónde está mi? La muerte cardíaca o la muerte súbita, ¿no? Por una enfermedad coronaria, ya dijimos, un infarto, por la arteriosclerosis, la trombosis que pueda suceder, un infarto de miocardio, un infarto en cicatrización que puede ser por un problema crónico ya isquémico con una insuficiencia cardíaca que puede haber, o fallas congénitas con insuficiencia cardíaca congestiva final y va a producir muerte súbita. Las arritmias, por ejemplo, que son problemas por un problema isquémico, ¿ya? Puede conducir a inestabilidad eléctrica del miocito. ¿Ya? Estas arritmias causan repolarizaciones o despolarizaciones aberrantes, ¿ya? De los canales iónicos, y una muerte súbita puede fácilmente ser por esa situación. Las válvulas. Enfermedad valvular. Mitral, aórtica. ¿Por qué le hemos puesto estos dos? Porque son los más frecuentes. Mucho más raro es la válvula tricúspide, que se puede encontrar en pacientes muy particulares, ¿ya? Los drogadictos. La enfermedad valvular mitral, la mayoría de las veces, por no decir casi todas, es enfermedad reumática, postinflamatorio con cicatrizaciones, como vimos en el caso de uno de los ejemplos. La estenosis de la aorta, porque la estenosis mitral es eso, la estenosis de la aorta también por un problema de fiebre reumática. También puede haber por efecto senil, se calcifica y hay estenosis. Y generalmente por un problema de congénito. Ustedes saben que la válvula aórtica son 3 válvulas y genéticamente por un defecto congénetico puede haber 2. Ese es mucho más frecuente que se produzca la calcificación ahí. El otro es la regurgitación mitral, o sea, la insuficiencia mitral y la insuficiencia de la válvula aórtica, que también puede ser por un problema de fallas de una endocarditis, ya no por fiebre reumática, sino por una endocarditis que se daña las valvas, se cicatrizan y no van a cerrar adecuadamente. La aórtica generalmente sigue siendo por fiebre reumática. Una enfermedad valvular intrínseca, o sea, lo que se le llama las insuficiencias valvulares degenerativas, las mixoides, que también se ve acá en la mitral. El prolapso de la válvula, lo que antes vimos. Las anomalías en las tensores, en la ruptura del músculo papilar, la disfunción del músculo papilar. En la aórtica, degeneración con dilatación, la sífilis, las espondilitis anquilosantes, la artritis reumatoide, el síndrome de Marfan. Estoy hablando mucho ya. Las endocarditis infecciosas generalmente destruyen las válvulas y a veces llegan a ser insuficientes y no darse cuenta que ha sido por un problema de endocarditis, aunque la clínica es muy característico.
fiebre reumática. Aquí está el estreptococo que va entrando, va lesionando por un problema inmunológico. Ustedes saben que ese es el problema básico, inmunológico, el efecto tardío de la fiebre reumática. Eso lo leen bien. Y aquí está, problemas de la fiebre reumática. Engrosamiento, deformidad, estrechamiento de la válvula con cicatrizaciones. Esta es una válvula que ha sido reemplazada después de 40 años de haber tenido la fiebre reumática aguda. Y el daño del músculo papilar. Y aquí ejemplos de varios tipos de enfermedades, por ejemplo, de la degeneración cálcica, depósitos de calcio de la válvula, especialmente la aórtica, con estenosis y todas esas cosas. Aquí es una válvula bicúspide, por eso es el más frecuente dañado ahí, porque es una anomalía. Y acá abajo la calcificación de la válvula mitral, que no es por efectos, por problemas inflamatorios, sino depósito de calcio. Inclusive ese calcio se mete dentro del miocardio. Y hay diferentes tipos, ¿no? Como ven acá, de lesiones. Muy característico de cómo la fiebre reumática hace esto. Daña la válvula de esta forma, pequeños foquitos. Aquí, la endocarditis, un solo acúmulo. Aquí, esto no es enfermedad inflamatoria, ¿no? Estos son los trombóticos, como se ve aquí abajo. ¿Ya? Y esto es el Lehmann-Sachs. ¿Qué cosa es el Lehmann-Sachs? Tiene que ver algo con quién, con el lupus. Ya ustedes lo leen. El tiempo se nos va. Endocarditis, muy interesante en los niños, comienzan a veces así, y ahí está, vegetaciones en la válvula, lesiones severas en la válvula, donde están las flechas. Todo un manto, una capa gruesa de necrosis, donde las bacterias, que son estas más oscuras, están metidas. Por más antibiótico que le den, nunca va a llegar, porque aquí no hay vasos sanguíneos que lleve al antibiótico donde está la bacteria, polimorfos nucleares. Por eso es muy serio el problema de la endocarditis. Aquí están las bacterias en un fondo totalmente necrótico con polimorfos nucleares. Aquí nunca llega el antibiótico. Tienen que recurrir al cirujano cardiovascular, y el cirujano cardiovascular ve cómo está el paciente y ahí dice, o dice, bueno, o lo opero, o dice, no, ya no hay nada que hacer. Finalmente, que son las cardiomiopatías. Las cardiomiopatías son lesiones intrínsecas del músculo cardíaco, ¿ya? Son específicas o pueden ser idiopáticas. Las características: cardiomiopatía hipertrófica, ahí se ve el músculo, el corazón parece normal, pero está hipertrofiado totalmente. Cardiomiopatía restrictiva, con dilatación o quedarse absolutamente normal, como si las paredes musculares estuvieran normales, pero está totalmente restringido porque hay fibrosis y no hay ni dilatación ni contracción adecuadas. Y esto es una anomalía que es las llamadas cardiomiopatías arritmogénicas, en la cual no hay músculo prácticamente y está reemplazado por tejido graso. Entonces, las cardiomiopatías, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica. Son los dos tipos de cardiomiopatía que son los más frecuentes. La dilatada
por miocarditis, generalmente virales, pericárdicos, periparto, tóxicos o idiopáticos, tóxicos por el alcohol. La hipertrófica, mutaciones en el sarcómero, generalmente son 100% genéticos. Ya ustedes lo leen esto para ver la parte final clínica, que es insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular o ictus. Muy bien, terminamos ahí.